Bien, amigos del Pueblo es Noticia, gracias por acompañarnos. Saludos también a la comunidad boliviana fuera de nuestras fronteras, en otras latitudes del mundo, que están viendo el programa domingo tras domingo. Gracias por acompañarnos. Hemos invitado a don Pablo Ramos, presidente del Banco Central de Bolivia. Recientemente se ha firmado un acuerdo entre el Ministerio de Economía y el Banco Central para el tema de lo que significa el cambio oficial que tenemos en Bolivia y todo lo que significa, por supuesto, la venta de dólares. Vamos a hablar de ese tema. Don Pablo, bienvenido al programa. En estos últimos días hemos estado escuchando algunos criterios a través de algunos medios de comunicación, particularmente escritos, en el sentido de que ese acuerdo que se ha suscrito, lo vuelvo a reiterar, entre el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía, tiene que ver con controlar a las casas de cambio, controlar el tipo de venta del dólar, controlar el dólar como tal. A ver, despéjenos algunas dudas de esos comentarios o de esas, entre comillas, noticias que se publican. Muchas gracias por recibirme. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Iván. Un saludo a la teleaudiencia. Es todo lo contrario de lo que se dice en la prensa, en algunos medios. Otros presentaron la información correcta. No se busca de ninguna manera controlar casas de cambio, sino más bien ampliar el ámbito de acción de las casas de cambio. Ocurre que con el cierre de la ventanilla del Banco Central, algunas casas de cambio no tenían acceso a fuentes de dólares para sus operaciones. Ellas compran y venden los dólares que los turistas, algunas empresas proporcionan, pero no podían acceder a dólares del sistema financiero. En estos términos, analizando, investigando la temática en el país, vimos que era necesario que aseguremos, que garanticemos una mayor dotación de dólares a la casa de cambio. Es así que firmamos un contrato, primero un convenio entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central, y luego un contrato con el Banco Unión, para que esta entidad pública sea la que permita que el Banco Central haga llegar a la casa de cambio dólares al tipo de cambio al cual vendemos al sistema financiero. En otras palabras, mediante este contrato, el Banco Central se compromete a transferir al Banco Unión suficientes cantidades de dólares para que esta entidad pueda vender a la casa de cambio a un centavo más como margen, a fin de que éstas puedan contar con los recursos necesarios para sus operaciones. En otras palabras, lo que estamos haciendo es dar más dinero, más dólares a los bancos para que se sepa que hay una decisión de dotar de suficientes medios de pago en moneda extranjera para que el público en general pueda dotarse de este medio. En otras palabras, el público puede ir a la casa de cambio y también a los mecanismos tradicionales que tenemos. Tenemos el bolsín y tenemos las ventas directas por el Banco Central. Todas están abiertas, no hay ningún control. Lo que buscamos más bien es facilitar que el público tenga acceso suficiente a los medios de pago. ¿Se garantiza entonces, licenciado Pablo Ramos, se garantiza la estabilidad del dólar, del tipo en el cambio del dólar? Absolutamente. Lo que establecemos, repito, es que haya suficientes dólares en el público o para el público. Y la estabilidad del poder adquisitivo de nuestra moneda está garantizada. El tipo de cambio está garantizado. ¿Por qué? Porque esta es una necesidad. Realmente el país necesita, como todos los países, estabilidad en el tipo de cambio para que los precios y los costos tengan niveles de referencia seguros. Porque ¿qué pasa cuando se pierde la estabilidad? Cuando hay devaluaciones, ya sea devaluaciones pequeñas, mini devaluaciones o devaluaciones grandes, lo que pasa es que de pronto ese precio de referencia, que es el dólar, desestabiliza a las empresas en los demás precios y en los costos. Por eso garantizamos la estabilidad. Es un patrimonio, es uno de los elementos de éxito de nuestro modelo económico que ha permitido lograr niveles muy altos de crecimiento en la producción, en fin, en la actividad económica. Don Pablo Ramos, eso quiere decir
Y le pongo como ejemplo lo que está pasando, por ejemplo, en la Argentina. En los últimos días en la Argentina, el peso argentino se ha vuelto a devaluar y aproximadamente 42 pesos argentinos hacen un dólar. Más o menos, pero nuevamente estaba alrededor de los 40, ahora ha sufrido otra variación. Quiere decir que nuevamente el peso argentino tiene problemas en el poder adquisitivo. Bueno, ese es un tema de los argentinos, muy bien. En Bolivia usted dice, está garantizado el precio que hemos tenido durante ya varios años, 6,96 con 10 puntos para abajo, que es hasta el 6,86, o sea, una fluctuación de 10 puntos que se la ha tenido. Ese se lo pregunto, este tema, porque también ha sido motivo de falsas noticias, fake news, distorsión, de que ahora se está haciendo este cambio, ampliando, como usted ha señalado, a que las sucursales del Banco Unión, a que las empresas que se dedican a todo lo que viene a hacer vender dólares, que son las que también hacen el cambio de moneda norteamericana, va a ser porque va a haber un tipo de cambio diferente. Eso se ha venido diciendo, ¿no? Se va a modificar el tipo de cambio. Usted nos está diciendo, le está diciendo a la audiencia de todo el país, que este 2019 no va a haber ninguna modificación en el tipo de cambio que hay y está establecido desde hace varios años. Y lo ratificamos. Ratificamos plenamente que no habrá modificación en la tasa cambiaria. ¿Y cuáles son las razones? Ya las he puesto en términos económicos. La experiencia de los países vecinos nos muestra que la inestabilidad del tipo de cambio es sumamente perjudicial. Ve Argentina, con todo ese respaldo de más de 50.000 millones de dólares que da el Fondo Monetario Internacional, vio de pronto que su tipo de cambio subió a 43. Y, según la revista Forbes, está al borde del colapso. ¿Qué quiere decir eso? Que los desajustes se van a agravar. Por eso mismo nosotros ratificamos, en vista de que tenemos un programa económico que lo hemos suscrito justamente a fines del mes pasado con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que garantiza cómo vamos a conducir coordinadamente la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria, de tal manera que ellas, a su vez, estén al servicio de las políticas económicas generales y particularmente de la política de producción. En estos términos, contando con las reservas suficientes de divisas, porque tenemos reservas suficientes, contando al mismo tiempo con previsiones de producción y de comercio exterior favorables, o por lo menos mucho más positivas que en periodos anteriores, creo que podemos decirlo con seguridad, que ratificamos ante la opinión pública, ante la empresa, ante la familia, que sí el tipo de cambio se mantiene. Don Pablo Ramos, esta estabilidad monetaria de la que nos habla, esta estabilidad cambiaria, esta garantía que nos da usted de que las cosas van a seguir, porque claro, muchas especulaciones salen en cuanto se toma una decisión que tenga que ver incluso para mejorar. Esta estabilidad de la que usted nos habla, tanto monetaria como cambiaria, todo esto genera también la estabilidad en la economía general de nuestro país. ¿Cómo está Bolivia en relación a las economías de otros países de la región? En primer lugar, la estabilidad cambiaria contribuye notablemente a la estabilidad económica general y sobre todo a la estabilidad del poder adquisitivo de los sueldos, salarios, rentas. En otras palabras, garantiza la estabilidad de los ingresos de la gente, el poder de compra de los ingresos de las personas. O sea, que tiene efectos sociales, pero tiene efectos económicos en cuanto las empresas, en primer lugar, pueden calcular con seguridad sus precios y sus costos, pueden hacer su programación de inversiones, su flujo de caja con certeza, sabiendo que este precio de la moneda extranjera no se va a modificar. Por eso entonces que nosotros decimos que sí contribuye a la estabilidad general, porque además, manteniendo una política cambiaria segura, logramos que las empresas, tanto importadoras como exportadoras, puedan hacer sus cálculos. Y de ese modo también evitamos que la inflación importada, por ejemplo, la inflación de estos países vecinos que están permanentemente devaluando, se traduzca luego en factor de influencia que desestabilice nuestros precios. Evitamos que la inflación importada venga a afectarnos en nuestro nivel de precios.
En otras palabras, la estabilidad cambiaria es un factor muy importante en lo social y en lo económico. De acuerdo a la CEPAL, don Pablo Ramos, los vientos que están soplando, particularmente en América Latina y en Sudamérica, no son de los mejores. El crecimiento estimado para América Latina, usted me corrige en el dato, está en el orden del 1.6% aproximadamente. Lo dice la propia CEPAL, que hace estas investigaciones a nivel internacional de las economías y cómo están. Bolivia está apuntando al 4 o 5% este 2019, con esos vientos y ese sacudón que hay en la economía, estos problemas que hay entre Estados Unidos y China, que afectan al mundo entero, al planeta entero. Los tenemos a las dos economías más grandes de Sudamérica, Argentina y Brasil, con problemas también, que usted lo acaba de comentar, pero Bolivia se plantea un crecimiento de 4.5% y una inflación alrededor del 4%. La gente en la calle, don Pablo, obviamente muchos no manejan estos datos económicos, ¿no? Que está el 4.5%, nada. La gente dice, bueno, estabilidad, certidumbre, estoy confiado, eso manifiesta la gente en su diario vivir. ¿Cómo se logra mantener esa certidumbre, esa confianza? Hasta la gente se acostumbra, ¿no? A que el tipo de cambio se mantenga, a que la inflación sea baja, mientras en otros lados están soplando vientos bastante complicados. Sí, la economía internacional no está en un buen momento. Por las incertidumbres que se han creado, primero por esa guerra comercial que no se resuelve entre Estados Unidos y China, que está afectando al comercio mundial y que va indudablemente a tener repercusiones sobre la producción, no solo norteamericana y china, sino sobre la economía mundial. Luego, en el caso de Europa, todavía no se resuelve el problema del Brexit. Inglaterra y la Comunidad Europea no han resuelto y están en compás de espera. Factor que desestabiliza las economías europeas, que desestabiliza el euro, que es una moneda muy importante. También esto se traduce en inestabilidad de precios, de los precios internacionales, que afectan seriamente a nuestras economías. Las materias primas que estaban mejorando en los precios, en el petróleo, en los minerales, en los productos agropecuarios, de pronto se han visto afectados por esta incertidumbre creada por esas políticas, especialmente norteamericanas, de agresión económica a otros países. Entonces, pese a ese cuadro, ¿cómo explicamos que Bolivia pueda plantearse un 4,5% de crecimiento económico para este año, cuando hay movimientos tan difíciles en el exterior? Lo que pasa es que nuestro modelo no se basa solamente en el apoyo de las exportaciones o de los factores externos, sino fundamentalmente en los factores internos, en la demanda interna, concretamente en la demanda del consumo de las familias y en la inversión pública. La inversión pública es el eje central. La inversión pública permite la ejecución de los proyectos que dinamizan a través de los efectos multiplicadores y aceleradores a toda la economía. Y el consumo de los hogares permite mantener una demanda alta que favorece a la producción. Por lo tanto, los factores internos, obviamente con el apoyo de los factores externos hasta donde es posible, asegura o garantiza que este esfuerzo grande que el país está realizando para conseguir una tasa muy superior a todos los países vecinos y especialmente al promedio de América Latina pueda alcanzarse. Y además con estabilidad de precios. Nuestra proyección, junto con el 4,5% de crecimiento del producto, es de una tasa de 4% de alza de los precios. El año pasado tuvimos 1,5%. Y hasta ahora, hasta el cierre del mes de febrero, tenemos menos del 0,10%. 0,10%. Yo voy al mercado los fines de semana y ayer los mercados están totalmente abastecidos, salvo que hay las variaciones de siempre, ¿no?, en algunos productos, pero abastecidos totalmente. Y ese es un tema de estabilidad también en la parte productiva. Es la base de la producción. Concretamente, lo que hemos tenido y tenemos es un buen abastecimiento de bienes agrícolas, de bienes alimenticios, de bienes en los cuales se gastan los sueldos y los salarios. Tenemos incluso sobreoferta de pollo. El pollo ha caído tanto en su precio que tenemos que salir a pensar en medidas para apoyar, para que no sea caído. En general, los bienes agrícolas están con un nivel
que nos permite garantizar una tasa baja de inflación. Hay desajustes, por ejemplo, por los problemas de abastecimiento, el caso de la papaya, el caso del plátano, que de pronto, porque no podemos traerlo directamente de los centros de producción, han subido. Pero son subidas por factores, diremos, climáticos o factores estacionales. De todas formas, esto va a pasar una vez que pase la época de lluvias y los fenómenos de derrumbe de los caminos, va a pasar y vamos a poder mantener una estabilidad de precios. Pensamos en 4%, pero en una franja que va de 3 a 5%. Y si vemos lo que tenemos hasta ahora de 0,10%, pues nos permite decir que estamos con holgura en cuanto a estabilidad. Pero no solo estabilidad, crecimiento de estabilidad, sino también distribución, o sea, distribución del ingreso. Se garantizan plenamente todos los bonos. El Juancito Pinto, el bono para Surduy, el pago de la renta de dignidad, están garantizados porque provienen de los resultados de la actividad económica. Se pagan con las ganancias. De modo que ahí la distribución del ingreso está garantizada. Y de otro lado, el nivel de desempleo ha disminuido. Estamos con un 4-3% de desempleo. Eso es un desempleo de los más bajos. Antes teníamos un desempleo muy alto y ahora pues tenemos ese hecho positivo de que hay un menor desempleo. Don Pablo Ramos, usted nos hace referencia a esos aspectos que nos han permitido de una u otra forma blindarnos a los bolivianos en la economía, tomando en cuenta la economía mundial. Eso ha hecho también que organismos internacionales destaquen y hagan sus previsiones para este año y aseguren que Bolivia crecería un 2 tercios más que los otros países de la región. Ellos aseguran 4 o 5, creo que es una de los mayores porcentajes que nos han dado en estos últimos años, que siempre los hemos sobrepasado siempre las previsiones de los organismos internacionales, don Pablo. ¿Y en qué medida eso se traduce? Porque si bien es reconocido por organismos internacionales que ya han calificado incluso a Bolivia como el campeón de lucha contra la pobreza, hay algunos medios que más bien hablan que en Bolivia está creciendo la pobreza. ¿En qué medida se ha ido disminuyendo? ¿En qué medida nuestra economía? Porque, don Pablo, se traduce en el dinerito que tenemos en el bolsillo. ¿En cuánto ya podemos gastar? ¿En cuánto ya podemos pagar? ¿En qué medida ya podemos tener nosotros acceso a un crédito y tengamos la estabilidad y la seguridad de que lo podemos pagar? ¿En qué medida se ha ido trabajando? Porque la economía tiene que ver con la reducción de la pobreza también, don Pablo. Uno de los efectos destacados por los organismos internacionales es justamente la reducción de la pobreza. La extrema pobreza de 38%, que era al comenzar en 2006, a solo 17% en esta etapa. Una reducción a la mitad. Y con perspectiva de que siga reduciéndose el nivel de la pobreza extrema. Los niveles medios de pobreza también se han reducido. Pero si nos fijamos en el coeficiente de Gini, que es el indicador que nos permite ver las desigualdades, vemos que entre 2006 y 2017 se redujo en 12 puntos. ¿Qué significa? Que hay mayor igualdad, o lo que es lo mismo, menor desigualdad. Esto es destacado por todos. Y por lo tanto, los organismos internacionales están conscientes de que en Bolivia sí hay una política de mejoramiento de las condiciones de vida a través del mejoramiento de los ingresos que ha dado estos buenos resultados. Pero además, cuando los organismos internacionales ven que hay buenos resultados en la producción, en la economía en su conjunto, pues nos observan como posibles, como un país que puede recibir créditos. Y eso es importante. En toda economía, en cualquier economía, el proceso de creación y renovación de deudas es vital. Y para nosotros es muy importante porque tenemos abiertos los mercados internacionales de capital, pagamos puntualmente, no dejamos un día que pase sin cancelar nuestras acreencias por intereses y amortizaciones, de tal manera que hay confianza en los acreedores, en los posibles financiadores, para que el país pueda acceder a nuevos créditos si tuviera necesidad. Bien, entrando a la recta final, don Pablo Ramos, el modelo económico que tiene Bolivia, social, productivo, comunitario, que ha sido aplicado precisamente desde el 2006. ¿El cambiar de modelo significaría un retroceso para el país? ¿Cómo ve usted, tomando en cuenta que estamos en un año electoral
indudablemente todavía no estamos escuchando las propuestas que exige la gente, porque a la gente lo que le interesa es estabilidad, más allá de cualquier elemento. Considera cuánto tiene en su platita, cómo estaba hace algunos años atrás, cuánto tiene ahorrado ahora, cuánto ha cambiado su economía. Bueno, empieza a hacer balances al momento de tomar decisiones. Mantener un modelo de esta naturaleza, porque alguien dice llegar puede ser fácil, pero mantenerse, ahí viene lo complicado. Ya son varios años de que Bolivia está manteniendo el crecimiento económico más alto de la región. Sí, es que no nos vamos a quedar con las mismas características del modelo, vamos a mejorarlo. Vienen las nuevas etapas del modelo. ¿Y en qué consisten las nuevas etapas del modelo? Consiste justamente en ir hacia la producción para diversificar exportaciones, para sustituir importaciones e industrializar nuestras materias primas. Esa es la segunda etapa que recién está llevándose a cabo con la urea en cuanto a producción, con el aprovechamiento de las salmueras, en fin, estamos iniciando. O sea, este modelo se renueva, crece. Y al frente no encontramos otro que permita decir que hubiera una alternativa. Y cambiar este modelo significaría no solo frustrarnos en el desarrollo, sino retroceder. Y francamente, a la gente no le convendría retroceder. Por ejemplo, en un tema tan simple como este de la devaluación, en que algunos están empeñados en demostrar su necesidad, ¿cómo afectaría a los jubilados? A los jubilados que de pronto significaría bajarle sus rentas y el poder adquisitivo de sus rentas, con lo cual el nivel de vida de los jubilados se vendría abajo. De los obreros, generalmente los empleados, que son los que más sufren. De todos ellos se perjudicaría. Pero, ¿a quién le beneficiaría? A algunos exportadores y sobre todo a los especuladores. Cuando hay así una incertidumbre del tipo de cambio, entonces surge una capa de especuladores que hacen dinero fácil, que hacen ganancias de la noche a la mañana simplemente con especular con el dólar. Y eso actualmente no existe, porque claro, tenemos un tipo de cambio estable y ellos no tienen oportunidad para hacer especulación. Por lo tanto, retroceder en el modelo económico, retroceder en la estabilidad y en las políticas de distribución sería un paso atrás muy peligroso para los sectores populares, peligroso incluso para los empresarios, porque ellos en condiciones de estabilidad trabajan mejor, producen mejor y pueden ahora garantizar que sí pueden exportar y pueden vender en el mercado interno con mayor ventaja. Don Pablo Ramos, mientras, porque Iván tiene toda la razón, estamos ya en un año electoral y los bolivianos lo que queremos, el modelo actual lo conocemos. Lo hemos vivido, lo estamos sintiendo, esa estabilidad la sentimos, podemos salir ahora a almorzar con la familia, ya tenemos el dinerito para pagar nuestras deudas, ya podemos tener un margen de ahorro, qué sé yo, para más adelante si lo necesitamos, lo estamos viviendo. De repente, si tomamos el ejemplo de otros países, Argentina es el ejemplo más claro que podemos tomar, Brasil es otro ejemplo y hay otros países que están cambiando su modelo económico y seguramente recién vamos a ver cuál es el resultado de los mismos. El tema de mantenernos en este camino, de seguir, usted decía, sí está bien, llegar hasta ahí, ir trabajando en lo que ha sido la nacionalización, la redistribución, los bonos garantizados, la industrialización ya llega, es mantenerse ahí. Todavía tenemos proyectos para seguir mejorando, todavía tenemos largo camino por recorrer en este tema de mantener esa estabilidad económica. ¿Cómo ve usted, cómo proyecta usted nuestra economía, no solamente a lo largo de este año? Don Pablo, si seguimos con esto, vamos a seguir creciendo. ¿Podrá Bolivia seguir siendo la economía más con mayor crecimiento de la región? Mire, en estos años hemos podido construir una infraestructura caminera, energética, hemos desarrollado programas educativos que han cambiado la educación y en salud. Todo eso significa crear un conjunto de economías favorables a un proceso de ascenso económico más acelerado. En suma, ahora estamos ya con una base material que nos va a permitir ir hacia adelante en esa etapa de la industrialización. La línea grande son referidas a
al aprovechamiento de las salmueras, todo el programa del litio, del potasio y todo lo que es la riqueza que está contenida en los salares, más el aprovechamiento del gas, la introducción del gas, el aprovechamiento de nuestros productos agrícolas con su transformación, en fin, creo que estamos en condiciones de poder decir que para adelante hay el aprovechamiento de lo que hemos construido hasta ahora, de la base que hemos construido. Tenemos energía, tenemos transportes y esa condición de apoyo que es la estabilidad. Manteniendo la estabilidad, manteniendo una política de inversión pública adecuada, política de inversión pública que permita aprovechar nuestros recursos naturales en provecho de los bolivianos y que al mismo tiempo cubra los espacios vacíos que antes no se cubrían. Con eso creo que tenemos buenas perspectivas para el futuro y volver a un esquema en el que el Estado se retraiga, en el que se privatice, en el que se haga una apertura indiscriminada al exterior, va a ser un paso atrás, repito, que en lugar de garantizarnos a los bolivianos perspectivas para el futuro, va a ser negativo. Un elemento que me transporta hacia el 2005, don Pablo Ramos. Don Carlos Mesa renunció precisamente el 2005 a la presidencia del país, bueno, luego de varias oportunidades que dijo que iba a renunciar. Efectivamente lo hizo el año 2005. Hace algunos días, don Carlos Mesa hizo algunas declaraciones en un medio de comunicación y dijo que fue un acto de valor el haber renunciado a la presidencia. Mi pregunta concreta va a la siguiente, don Pablo. ¿Por qué don Carlos Mesa en esa época tenía que extender la mano para pedir, como él lo dice, limosna al extranjero para poder pagar salarios? ¿Qué estaba pasando con la economía? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué teníamos esos índices de pobreza en esa época? Usted se refería a los niveles que tenemos hoy en día, que se han reducido, que hay que seguir reduciendo indudablemente, pero ¿qué pasaba en esa época? ¿Por qué la situación de la crisis económica era tan dura que teníamos que pedir a esos niveles ayuda al extranjero? Primero yo diría que la renuncia de don Carlos no fue un acto de valor. Fue de falta de coraje por no aplicar o no aprobar la ley de nacionalización o la ley de hidrocarburos. Le faltó coraje en ese momento. Y de ahí vino todo. Ahora, ¿por qué el país estaba en esa situación tan lamentable de tener que prestarse dinero para el gasto corriente? Lo que no ocurre ahora. Ahora nos prestamos dinero para la inversión. Ahora nuestra deuda es productiva, no es una deuda improductiva como esa de tender la mano para pagar aguinaldo, para pagar salarios. ¿Por qué? Porque antes el excedente económico se iba hacia afuera. La gran riqueza de la renta petrolera, la renta mineral se iba afuera, no quedaba en el país. Es un hecho que en el desde el Código Davenport, las leyes de hidrocarburos, hacían que el 18% de la renta o de los ingresos petroleros quedara para el país y el 82% se fuera al exterior. Y esto está clarito, yo lo estudié tanto desde hace tantos años, que le puedo decir, el 18% se formaba con un 11% para los países productores, 1% para Beni y Pando y 6% para el Tesoro. Solo quedaba el 18%. Entonces, si la riqueza se iba, si la renta o los ingresos de la renta petrolera se iban fuera, ¿qué quedaba? Nada. Por eso la crisis. No había pago de impuestos y teníamos que financiar de fuera, con préstamos, con ayudas, en fin, teníamos que recurrir al apoyo extranjero para pagar incluso salarios y aguinaldos. Por eso, de ahí el gran secreto de este modelo fue tomar el control de los recursos naturales. La nacionalización es un hito, es un punto hacia adelante, porque de ahí captamos y vea la gran cantidad de recursos de la renta petrolera que ahora fueron utilizados en beneficio del país y están siendo utilizados. Luego, el papel decisivo del Estado en la conducción de la economía, en crear una economía plural, no simplemente una economía mixta, una economía plural la que tenemos ahora. Y por eso mismo, antes pensando solo en que el libre mercado, que no existe en ninguna parte, iba a resolver todo, era un error.
Y de ahí la crisis. Por eso es que teníamos que recurrir a los préstamos externos para el gasto corriente. En cambio, ahora tenemos una fuente idónea, que son nuestros recursos provenientes de la renta petrolera. Don Pablo, ya lo ultimito, porque hemos aprovechado mucho de hablar de muchos temas estos que nos interesan, estos económicos, y a mí me gustaría también hacer referencia. Usted nos dijo que hay estabilidad cambiaria y estabilidad monetaria, el dólar no va a tener una modificación en su tipo de cambio, que no hay ningún tipo de control a las casas de cambio, ni cuánto, ni cómo hacen sus transacciones. El Banco Unión está encargada de precisamente brindar esa estabilidad a través del Banco Central también, pero cuando hablamos del dólar también debemos hablar del boliviano, porque el boliviano nos ha dado también una especie de soberanía monetaria a nuestro país, y en qué medida hemos ido nosotros confiando en nuestra moneda, en el boliviano, y también haciendo nuestras transacciones en boliviano. ¿Cómo estamos en el tema de la bolivianización? Hemos avanzado mucho. Estamos en el 97 y tantos % de bolivianización en cuanto a préstamos, en un 86 y tantos % en cuanto a depósitos. O sea, hemos logrado lo que usted decía, la soberanía monetaria. ¿Qué significa esto? Significa que hemos recuperado para el boliviano, para nuestra moneda, las funciones básicas de medio de cambio, de depósito de valor, o sea, medio de acumulación y unidad de cuenta, que antes estaban en manos del dólar. Eran funciones que la cumplía una moneda extranjera. Ahora es nuestra moneda, es el boliviano el que cumple. Pero por otro lado, decidimos nuestra política monetaria. Ya no estamos sometidos a las cartas de intenciones, a los memorandas de entendimiento con el Fondo Monetario, con nadie. Ahora lo hacemos nosotros, lo decimos. Eso es soberanía. Y el pueblo está orgulloso de tener su moneda, que es respetada, que es cuidada, que es apreciada. Esto es un paso adelante en la economía. Para cerrar una yapita, don Pablo Ramos, y gracias por venir al programa, ¿cuánto influye esto en la autoestima de las personas? Que una economía esté tan saludable como la nuestra. Y se lo digo ¿por qué? Porque antes nos decían, Bolivia se nos muere, Dios salve a Bolivia, los bolivianos no pueden, estamos sentados en una montaña de oro, pero los bolivianos son lo peor. O sea, parecería que el disparo era contra la conciencia de los bolivianos, ¿no? Que no podemos, que siempre estamos mal, que somos los últimos en todo. Esa era la vista que teníamos, yo recuerdo hace unos 20 años atrás, don Pablo. ¿Cómo está la autoestima? ¿Cómo siente usted la autoestima del boliviano hoy por hoy en base a todos estos datos económicos? En toda nuestra conferencia aquí hemos estado hablando de los resultados económicos, de hechos materiales. Pero lo más importante ocurrido en estos últimos años, estos 13 años, y lo que es la perspectiva para el futuro, es que hemos recuperado la dignidad. Esto es lo más importante. Nuestro pueblo se siente digno, se siente capaz. Aumenta la autoestima, la confianza en que podemos hacer bien las cosas. Antes, pensar en que los bolivianos íbamos a hacer nuestro modelo de desarrollo era utópico, porque venían extranjeros, venían misiones internacionales de los países vecinos, de Chile, de Brasil, de Argentina, o venía el fondo, o venía, en fin, técnicos norteamericanos, IDER, Davenport, ellos hacían. Nunca pensaron que los bolivianos íbamos a ser capaces de hacer nuestro modelo. Y ahora les damos ejemplo de hacer un modelo que funciona, que asegura progreso. Eso es lo económico, pero lo esencial, la dignidad. Nuestro pueblo se siente ahora confiado en que tiene fuerzas, capacidades físicas y mentales para poder hacer su propio desarrollo sin recurrir a apoyos extranjeros. Claro que tenemos dependencia tecnológica porque llevamos siglos de atraso, pero en cuanto podamos reencauzar el desarrollo tecnológico como lo estamos haciendo, entonces sí vamos a tener todos los factores, junto con los de apoyo material, los intelectuales y especialmente ese factor de la dignidad. Ya no pedimos limosna para pagar aguinaldos a los trabajadores, es más, tenemos los trabajadores el reconocimiento del Estado a nuestro trabajo con un segundo aguinaldo, llegando a un crecimiento de 4,5%, y lo hemos vivido, que creo en ninguna parte del mundo los trabajadores reciben este reconocimiento al trabajo y reciben un bono, ese que se llama Esfuerzo por Bolivia, y que definitivamente nos incentiva, don Pablo, para seguir trabajando y aportando.
que es una demostración clara del mejoramiento de la productividad. La productividad se expresa en el producto per cápita. Nuestro producto ha subido de 9 a 40.000 millones. Si dividimos eso entre la gente, vemos que la productividad del factor trabajo ha crecido. Por lo tanto, el reconocimiento que se hace a través del doble aguinaldo es merecido porque es una expresión del incremento de la productividad del trabajo humano. Muchas gracias, don Pablo Ramos, por visitarnos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Bien, nosotros hacemos una pausa en el programa y entramos a la recta final para hablar de un tema que es esencial. ¿Qué nuevas acciones, qué nuevas normas se están tomando para evitar la violencia contra las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes? Hablaremos de ese tema luego. Por vivir, no hace falta pues vivir, tiene que haber. ¿Puedes comprar cervecita? ¿Pueden ir a comprar cerveza? Parece que esto involucra tomar cerveza. Trabajo casual es una continuosa mujer. Te estoy pagando para que te vaya bien, para que estés bien, de salud, de todo. Y con este paisaje que tenemos, intencionando toda la buena aventura en el trabajo, en la salud, en el dinero, en todas las cosas buenas que queremos intencionar, se hace la quema de toda esa preparación que se hizo y directamente con toda la fuerza de la paz y del alto mirándonos. Con el humo, pero contenta porque todo lo bueno está viniendo hacia nosotros, éxitos y prosperidad para todos. Esto lo compartimos para todos los que nos están viendo, así que hayaya y buena fortuna para todos. Año Internacional de las Lenguas Indígenas, para conservar y revitalizar nuestras culturas. Bolivia TV te invita al fútbol. El equipo santo busca frenar el vuelo del Imperio Escarlata y llevarse los 3 puntos en su reducto, en un partido donde todo puede pasar.